Laura Landaeta. Está muy lejos de ser una víctima de Paribet. Esa es la sentencia que entregan precisamente en esta publicación. Oye, Andrés, estaba pensando, había otros capítulos también de este libro y lo está buscando José, un poco como con los famosos vinculados a esto, que acuérdate que hablaba del futbolista, hablaba del tenista, hablaba del animador. José está ahí, ¿está nervioso, José, parece? Un poquito. Un poquito. No, yo tengo todas mis boletas al día. Recordamos algo de lo que conversamos en aquellas oportunidades con Laura. Todavía no estaba claro si iban o no los nombres de esas personas involucradas, porque efectivamente tenían que ver ahí de qué manera se acercaban también a estas fuentes para que sean, en este caso, una fuente directa del libro. Y eso iba a determinar si aparecían con nombre o no, pero en alguna medida se daba a entender quiénes eran los personajes involucrados. Vamos a hacer una lectura veloz. Página 22. Mira, hay varios nombres. Intentamos conversar con casi todos. ¿Ya? No hablé con Cristian de la Fuente, que sí está mencionado en el expediente varias veces. No quise. Me dejó harto que desear por lo mentiroso que es él. El expediente, lo que señala Paribet, en varias conversaciones, aparte de denostarlo, es que ellos tenían varios negocios, Andrés, y ya no los querían tener más, refiriéndose específicamente a Cristian de la Fuente. Está bueno igual. Página 22. ¿Sales mencionada tú? No. ¿En serio? No, pero escucha. Pero claro. En otro contexto. Mira, dice... Tonka dice que conoció a Marco Antonio López en una tienda mientras se probaba vestidos para un desfile. Como yo trabajaba de modelo, lo vi cuando me fui a hacer una prueba de vestuario y justo me lo topé ahí, en esa tienda, y lo encontré súper atractivo. Lo encontré como masculino, tenía el pelo largo. Pero el imaginario de Farandulandia señala que fue en mayo del 2004 cuando la modelo Inesa Soroquina, entonces pareja de Paribet y una de las mejores amigas de Tonka, le solicitó a su novio que atendiera a su amiga, pues había perdido a su abuela hacía muy poquito y su hermana Mirela había sufrido un grave accidente. Inesa quería que Paribet la ayudara, pero esa gentileza terminó por dañarla, pues el gurú la dejó para irse con Tonka. Recuerda un animador de televisión que agrega, fue una gran traición. Ese año, Tonka daba sus primeros pasos en TVN. Había hecho el programa La Gran Sorpresa con Felipe Camiroaga y reemplazaría a Karen Dogenbailen en Buenos Días a Todos. ¡Karen Silvia! Y yo me fui a mejorar. Pero claro. Sí, po. Sí, pues. Su carrera despegaba Sí, y con ella también la envidia de muchos. Pero antes hizo Pase lo que pase. Por eso... Es cierto, sexta temporada, ¿no? Las palabras de Paribet Con Julián. calaron... Escuchen esto, escuchen lo que estoy leyendo. Oh, sí que me tenéis nerviosa. Su carrera despegaba y con ella también la envidia de muchos, dice Laura Landaeta. Por eso las palabras de Paribet calaron hondo. ¿Qué le dijo? Te van a envenenar. Estoy leyendo lo que dice el libro. Yo no sé dónde Laura Landaeta saca estas citas, pero las cita en directo. Te van a envenenar. Ella lo creyó, tal como creyó en la... No lo puedo creer. Orinoterapia. El ayuno intermitente, la meditación silenciosa y demás técnicas que el chamán usaba para tener control mental sobre ella y sus acciones. ¿Orinoterapia? ¿Tomarse el pipí? ¿Eso es? Oye, estoy leyendo... Oye, no... Bueno, no, pero hay gente... No maten al hay mensajero, gente- ya. Estoy leyendo la página 23 pero del estoy libro. pensando es que hay gente que efectivamente le resultan estas El terapias encuentro de ambos fue en la complementarias. clínica donde estaba internada su hermana. En ese entonces, Tonka mantenía un romance con... Amigo, Pero amigo. bueno, pero, ¿quieren que lea el libro o no lo leo? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que... Estoy leyendo lo que dice el libro. No maten al mensajero. Este libro está publicado por Editorial Planeta. No estoy aquí desclasificando nada, por favor. El encuentro de ambos fue en la clínica donde estaba internada su hermana. En ese entonces, Tonka mantenía un romance con Julián Effelbein. Eso dicen. No pero sé. es que uno no puede confirmar Bueno, nada. no porque sé. Están ahí metidas. Sí, en esa época, harto romance. Bueno, De es que la hecho, tele, amigo. De hecho, andaba con él cuando apareció el gurú junto a su novia en el lugar. Paribet se acercó a Julián y le recomendó no seguir con la animadora. Un consejo súper desinteresado. Parece que sí. Parece que sí. Pero parece mira, que... yo no estoy mintiendo, pero Tráfico de influencia. sigo leyendo, Sí, ¿no? pues, sí.
Sí, un poco sí, para saber qué... No quiero bueno, ya sabemos cómo termina, pero bueno. Le recomendó no seguir con la animadora, pues ella era una persona que chupaba la energía. Pero ¿de dónde Laura Landaeta saca todo este relato? Cosa, sí, habría que llamar a Juliancito. En paralelo le sugirió lo mismo a Tonka, sin que ninguno se enterara de su doble discurso. O sea, Tonka andaba con Julián. Y él le dice a Tonka, no sigas con él porque te chupa energía, y luego le dice a él, no sigas con ella porque te chupa energía. Aparece como un consejo poco pero interesante. paren el deseo, po. ¿Pero esto es serio? No, de verdad lo pregunto. No, es que no tengo a la Laura acá, bueno, pero... es que ha hecho ahí un reporteo... Esa historia en particular tiene fechas que no coinciden. Unas semanas después... Tonka y Paribet entregan una fecha de comienzo de relación y Inés entrega otra. Unas semanas después... Pero es como se conocieron, es distinto cuando comienza la relación. Claro, po. Unas semanas después ella ya no estaba con Julián, sino que ya estaba con Paribet. ¿Te han chupado la energía, amigo? Me han chupado mucho más que eso. Así inicia un romance. Así inicia un romance de cuento de hadas con ribetes de escándalo que termina abruptamente el 3 de febrero del 2023 cuando la animadora, como leyendo un libreto aprendido, dice en una entrevista en Canal 13 que se ha separado del amor de su vida y que solo sería responsable de lo que ella había hecho. Entonces, aún no era de público conocimiento que Tonka había extendido 66 cheques de su propio puño y letra a uno de los traficantes de oro más importantes del continente, Harold Vilches, uno de los puntales de la red de tráfico de relojes y joyas, quien además cumple un rol muy importante en esta historia. Paribet, con esa chapa autogenerada y replicada hasta el hastío de ser rodeado por un halo misterioso que alimenta el mito de su capacidad para predecir acontecimientos del futuro y ser un maestro espiritual, es en realidad un hombre que, en sus ratos libres, comercia con especies robadas y cuyas actividades poco y nada tienen que ver con el místico de sus supuestos dones. Mira, la Laura Landaeta dice que ella llega a publicar este libro a propósito del tema de los niños, que se usen niños en estas bandas, ¿no? Ahí hay un trabajo también con Diego Ortiz, el otro periodista, también investigador en este caso, a propósito de los niños que se usan para ir como lanza. Cuando se habla de estas bandas lanza internacionales que son chilenos, bueno, tiene ahí un fundamento al parecer y eso habría motivado también que Laura Landaeta, periodista, colega nuestra, haya decidido lanzar toda esta información. Igual le tiene que haber costado a la Tonka, si es que ha terminado realmente esta relación, cortar eso, porque independiente de todo lo que ha pasado, mira, se casaron, o sea, eran una pareja muy unida. Mira, o sea, si acá. todo esto que se está diciendo ahí es... Puta, ya no sé. Bueno, me imagino... Página 25. Paribet es un tipo, cita una fuente que no identifica a Laura Landaeta, con un magnetismo espiritual capaz de hacer que compres una bolsa de tierra de Jerusalén por 250.000 pesos, un chaleco de lana de oveja del Himalaya por otros 400.000 sin ni siquiera saber si son efectivamente de ahí. Así lo hizo en una comida con un reconocido rostro de televisión a quien le garantizaba que esa tierra que estaba vendiéndole, ocupada en forma correcta, le traería bendiciones. ¿Pero qué rostro de televisión le compró tierra? No, pero es que eso ¿tierra es cierto. un terreno o tierra? No, una bolsa de tierra. Dice que le... Es lo que yo entiendo. No, una bolsa con tierra. Que le vendió una bolsa con tierra. Eso es. No, es que la gente en la tele está cagada en la cabeza. No, eso es lo que yo creo. No, discúlpame. Perdón que lo diga. Oye, Andrés... Aquí hay mucho rostro medio... Ese es el relato. También. Bueno, mira, hemos visto, Andresito querido, todo lo que ha pasado en otros países también, actores, o sea, se juega también ahí con las inseguridades. Yo creo que si alguien es capaz de hacer eso, que no me consta para nada. No, a mí tampoco. Pero es porque juegas ahí con la inseguridad de alguien, con lo vulnerable que puede ser. Que tú sabías, había escuchado esto de la tierra. Que le vendió un pedazo de tierra, o sea, una bolsita de tierra. Sí, no, esa historia la había escuchado. Entiendo que hay una actriz muy famosa también, muy famosa en las teleseries de los 2000, que también compró un mueble que al parecer no tenía la procedencia que se le designaba. Entonces ahí también había generado un conflicto y un ruido en la comunicación entre ambas figuras. Eso por un lado. Pero solamente quiero retroceder un par de minutos en la conversación respecto de lo que pasa con Tonka y Paribet. Lo último que yo supe hace un mes en una conversación con alguien ligada al círculo que todavía se relaciona con Tonka, es que efectivamente están separados. Ella vive sola en un departamento en Vitacura. Ella vive sola, entiendo, por primera vez. Es la primera vez que se asienta sola en un departamento.
y Marco Antonio López al parecer también estaba buscando otro lugar donde vivir porque iban a desocupar ese departamento, el de Lo Barnechea. Respecto a la pregunta de quién es Marco Antonio López, mira, Marco Antonio López nació y vivió en Arica, dice Laura Landaeta, donde su padre Armando López tenía una empresa de fumigación o vendía aceitunas. Nadie lo sabe con exactitud. Nadie sabe si fumigaba o vendía aceitunas, pero bueno, hacía alguna de esas dos cosas. Pues la historia Ojo cambia con las según... fumigaciones, ¿ah? Vendía. Vendía las fumigaciones. Pues la historia, dice el libro, pues la historia cambia según a quién se le pregunte. Su madre también tiene una historia distinta, según el interlocutor. Algunos creen que tenía una boutique en Arica, donde, entre otras cosas, predecía el futuro. Ok. Otros han comentado Mira que que tú ella... también te vas a ver el tarot y esas cosas No, también, sí. po. Porque en el fondo... No. Sí, pues, José, porque... Pero Sí, po, pero es que a uno le gustan yo esas me veía cosas. con Vanessa Daroch, que venía parte de este equipo. Es que entretenido a veces Sí, no, eso, está que bien, uno sí, es sí, verdad. po. Otros, Es que no deja de espérate, ser, mira po. qué freak, mira, dice. Algunos creen que tenía una boutique en Arica, donde entre otras cosas predecía el futuro. Pero otros dicen, pero mira, esto es que era una miembro oculta del Sendero Luminoso. No. Pero el Sendero Luminoso es una organización guerrillera peruana. Peruana. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Agrupación peruana de extrema izquierda que usaba el secuestro como forma de extorsión y que arrancando de una secta llegó hasta Santiago con sus hijos. Ya, pero mira, eso él lo contaba un poco, que esta era también venganza cuando alguien se sale de una secta. Es que igual son cosas que tienen muchos elementos de verdad, entonces te hacen sentido, porque efectivamente cuando alguien trata de arrancarse una secta, igual lo empiezan a perseguir. Mira, Puede ser. todo esto siempre tiene algo de... Y yo creo que lo que apunta a todo esto es un gran halo de misterio. Misterio, o sea, es claro. un hombre misterioso. Lo cierto es que Armando López, el padre de Marco Antonio, dejó la ciudad, digamos Arica, luego de graves problemas económicos y Don abandonó a su Armando. mujer con sus hijos. Solos salieron adelante con mucha dificultad Ya, y ahí hay realizando, una historia según cuentan dura. testigos, negocios de dudosa procedencia y algunas estafas. Ya. Paribet, reacio a hablar de su vida en público y quien dio su primera entrevista recién en febrero de este año para hablar de su presunta inocencia en el caso Relojes, desconociendo incluso su vínculo con los líderes de esta red, contó a TV y Novelas del año 2004 que su principal ocupación era ser guía espiritual de políticos y de gente muy influyente. Amigo de Vivi Kreuzberger, de Leonardo Farca. Primera vez que habla. López se fue ganando un primera vez, nombre en el sí. jet set, lo que le permitió vender sus antigüedades y mercadería traída desde el Himalaya a muy alto precio. Él tiene un sentido espiritual muy grande y lo hemos compartido. Creo que uno va aprendiendo porque antes era mucho más escéptica y he ido aprendiendo a creer en él, contó la hija de don Francisco a Glamorama el año 2006. Oye, Andrés, bueno, yo quiero Yo leo contarte... extractos, sí, salió. extracto. Andresito, quiero contarte solo una cosa chica, porque él era muy, efectivamente, muy magnético, Dime. muy envolvente. A mí una vez en una Teletón se me acercó en la noche y me dijo, Encantador, cautivador. ¿estás bien? Me dijo, porque él igual sabía antes cómo estaba uno, me dijo, ¿estás bien? Entonces le dije, sí, efectivamente estoy bien. Me dijo, pero Bueno toma, que estás bien. toma este Pero claro. dulcecito, me dijo, porque para tu garganta, que tampoco era tan difícil saber, porque después de tantas horas de hablar en Teletón, efectivamente uno como que la garganta... Y se me pasó. ¿Qué se te pasó? Se me pasó el dolor de garganta. Con lo que me dio. No sé qué me dio. ¡Un desinflamatorio, por ridícula! Algo me dio, José, pero se me pasó. Eso te dio, un desinflamatorio. Eso te Ejerció dio. su poder en mí, Andrés. Pero mira. tiene efectivamente una personalidad envolvente Pero, y magnética. Se pregunta Laura Landaeta, ¿de dónde nació este El evento- personaje creado por López A ver. Spaghi? En 1981, una familia norteamericana le habría dado al chamán una beca para estudiar en la Universidad de Nueva York un curso de ciencia de la inteligencia creativa. Por lo demás, el mismo López, en lo poco que ha contado, señaló que estudió psicología clínica en Estados Unidos y que ha realizado trabajos de rehabilitación de presos y otras actividades relacionadas con esta disciplina. Paribet también ha comentado a algunos periodistas Puede que ser. perfeccionó sus estudios en África, en Brasil y en la India, donde se acercó al autor superventas y líder espiritual Osho. Ocho. Por eso nos llama la atención que en la rutina diaria de esta pareja, Paribet fuera quien también cocinaba todos los días para Tonka. Ella solía andar con potes plásticos o de vidrio con los alimentos del día. No comía en cualquier parte ni cualquier cosa.
Paribet Bueno, es a ti muy también, preocupado. te preparan. Yo te he visto también Sí, llegar también. y también te cocinan bien rico. Porque a mí me pueden envenenar. A mí me pueden envenenar. Paribet es muy preocupado de ella. Incluso antes de salir a un escenario, le revisa la ropa con linterna para que no tenga una sola pelusa. Recuerda a una modelo amiga de la animadora. Bueno. Oye, Andrés, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿cuántas páginas son? Si hay algo que uno no puede negar es eso, precisamente. Solo, mira, 170. dos cosas para aportar. Uno, en el evento de lanzamiento de la ropa que tuvo en algún momento Tonka Tomisic, su línea de colección, él se acerca a mí, me mira y me dice, tienes que alejarte de las personas con las que estás, porque te van a hacer mucho daño. Entonces, en alguna medida eso se cumplió. ¿También te En alguna está medida chupando la energía, Andrés? no necesariamente. Claro, Pero claro. mucho. Y yo creo que tiene que ver con, claro, el detalle, el cuidado, el cariño que había entre ambos. Y particularmente de Marco Antonio con Tonka. O sea, efectivamente había un cuidado y una preocupación muy importante y muy notorio de parte de él hacia ella. Bien, pues muchas gracias, Ay, Andrés. ya. Nos quedamos pendientes de eso, por El supuesto. 31, para el 31 de agosto, El entonces. 31. 31 de agosto sí. nos quedamos acá. La reformalización. Andresito, un beso grande para ti. Gran trabajo. Bien.